Entonces voy a anotar las ecuaciones. Vamos a tener un caso donde el problema de las familias va a estar dado por que la utilidad va a ser igual al logaritmo de C1 más beta logaritmo de C2 menos N1 al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Sujeto a que el consumo en el periodo 1 va a ser igual a los ingresos laborales más los beneficios de este tipo de empresa más 1, 2 más B2 sobre R menos T1. Así, ¿no? Sí. Y C2 sería los beneficios de 2,1 más 2,2 menos B2 menos T2. Ya, cosa importante a destacar, que si se dan cuenta, este es un modelo que solamente tiene trabajo en el periodo 1. Este modelo no presenta trabajo en el periodo 2, por eso no hay un beta N2, no hay nada de ese estilo. Eso es porque este modelo solamente presenta trabajo en el primer periodo. Y por lo mismo la restricción presupuestaria en el segundo periodo no presenta trabajo en el periodo 2, ¿ya? Este es el problema de las familias. Entonces, el problema de las empresas de bienes, bueno, darle un rojo para que no se me compliquen, viene dado por A1N1 menos W1N1, y esto vendrían siendo los beneficios de las empresas productoras de bienes en el periodo 1, ¿no es cierto? Y esto sujeto a... no tiene ninguna restricción porque ya están reemplazados. Está listo. Y en el periodo 2 vendría siendo 2,1, vendría siendo a A2, K2 menos Z2, K2, ¿no es cierto? Estas serían las empresas productoras de bienes. Y por último tenemos las empresas de capital, que tienen un problema intertemporal, ¿no es cierto? Les voy a colocar K. Esto sería como I sobre 2. Y esto vendría siendo a menos K2 más Z2, K2 sobre R. ¿Ok? Ahí tenemos todas nuestras ecuaciones. Y por último yo les doy un spoiler de que el equilibrio de esta economía va a estar dado porque I1 va a ser igual a C1 más K2 más G1 y que I2 va a ser igual a C2 más G2. ¿Ya? Acá tenemos todo. Entonces, esto que va a estar acá en verde es mi equilibrio. Estas son mis empresas de capital. Esto que está acá son mis empresas de bienes. Y esto que está acá son las familias. ¿Ok? Solamente transcribimos las ecuaciones que nos daban. Entonces la letra A, que me equivoco, dice... suponiendo que G1 igual a G2 igual a 0, y suponiendo que A1 es igual a 1 y que A2 es 1 sobre beta, hay que resolver y graficar la solución del modelo para K1, K2, N1 y K2, ¿ya? C1, C2, N1 y K2. Entonces lo que tenemos que hacer primero es resolver el modelo, ¿ya? Para resolver el modelo, a muy grandes rasgos, voy a checar esto un segundito para que podamos ver todo esto juntos. A muy grandes rasgos, lo que yo debo hacer es encontrar todas las condiciones de primer orden y debo encontrar todas las restricciones. Y cuando yo tengo todas mis condiciones de primer orden y todas mis restricciones, debo dejar todo en función de algún parámetro, ¿ya? Y la forma en que nosotros lo vamos a resolver es que lo vamos a dejar todo en función de beta, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿alguien tiene dudas con algo que ya he dicho hasta ahora? ¿No? Ya.
Entonces, al igual que la semana pasada y todas las otras veces, lo primero que debemos hacer es encontrar nuestras condiciones de primer orden para cada uno de los casos. O sea, tenemos que sacar la CPO para las familias, tenemos que sacar la CPO para las empresas de bienes y las empresas de capital, ¿no es cierto? Y nosotros siempre vamos a derivar respecto de las variables que cada uno de estos casos pueden controlar. Entonces, vamos a ir primero con las familias, ¿ya? Lo vamos a tratar de hacer para el lado para que no perdamos tanto espacio. Oh, fue para arriba. Entonces, ya. Entonces, ¿cómo quedaría el problema de las familias para este caso? Lagrangiano, ¿no es cierto? ¿Igual a qué? Igual a mi función objetivo. Mi función objetivo es mi utilidad. Entonces, logaritmo de C1 más beta logaritmo de C2 menos N1 al cuadrado dividido en 2, ¿no es cierto? Y ahora lo que debemos hacer es agregar las restricciones. Entonces vamos, restricción 1, ¿no es cierto? Serían mis ingresos laborales más los beneficios de las empresas productoras de bienes en el primer periodo, más los beneficios de las empresas productoras de capital en el primer periodo, más los ingresos de la deuda, menos los impuestos, menos el consumo en el periodo 1, ¿no es cierto? Simplemente copié la restricción. Más beta lambda 2, ¿no es cierto? No tengo ingresos laborales en el segundo, entonces esto sería igual a 2,1 más 2,2 menos B2 menos P2 menos C2. Déjenme confirmar que estén bien estas cosas que están acá. Sí. ¿Alguien tiene duda con este lagrangiano que hice? ¿No? Ya, entonces vamos rapidito. Porque esto ya lo hemos hecho tantas veces, entonces vamos a ir más rápido. C1. Vamos a maximizar respecto a C1 porque podemos controlar el consumo. Me quedaría 1 sobre C1. Y tengo acá también menos lambda 1 igual 0. Después, respecto a C2, me quedaría beta sobre C2. Después tengo acá menos beta lambda 2 igual 0. Respecto de N1, a ver, denme un segundo. Ya, perdón, ahora sí. Aquí estaban los perros justo acá al lado. Entonces me quedaría, respecto a N1, me quedaría menos, el 2 pasa para adelante, queda dividiendo, me quedaría N1, ¿no es cierto? Y después quedaría derivado acá, más lambda 1, W1, 0. Después tenemos la deuda, ¿no es cierto? Y me quedaría lambda 1R. Y acá tenemos también la deuda, me quedaría menos beta lambda 2 igual a 0, ¿no? Entonces, 1 sobre C1 es igual a lambda 1 1 sobre C2 es igual a lambda 2. Me corrigen si me estoy equivocando en alguna, por favor. N1 es igual a lambda 1 W1 y lambda 1 sobre R es igual a beta lambda 2. ¿No es cierto? Hasta ahora nada nuevo, es lo que hacemos siempre. Nosotros llamamos esto 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? No tenemos trabajo en el periodo 2, entonces no vamos a poder encontrar la oferta de trabajo para el periodo 2. Entonces, ¿qué hacíamos ahora? Resolvíamos este sistema de ecuaciones y nos quedaba entonces que lambda 1 sobre R, que era igual a beta lambda 2, lo podíamos dejar expresado con ese lambda 1 como 1 sobre C1, entonces me va a quedar 1 sobre C1 por 1 sobre R es igual a beta por lambda 2, que es 1 sobre C2,
Y así obteníamos nuestro bonito Euler-Lagrange de consumo, que es C2 sobre C1 es igual a beta por R, ¿no es cierto? Listo. Acá tenemos nuestra primera ecuación importante. ¿Y cómo obteníamos la oferta de trabajo? También bastante sencillo. Teníamos que N1 es igual a lambda 1 W1. Entonces N1 vendría siendo igual a lambda 1, que sería 1 sobre C1, W1 sobre C1 y listo. Se solucionó. Nada más que eso. ¿Alguien tiene dudas con esto? Gonzalo, ¿tienes alguna duda? No, todo está claro. Ya. ¿Y Fabiana? No, Felipe tampoco. Ya. Entonces, solucionamos ya nuestro problema de las familias, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ir con lo que sigue, que van a ser el problema de las empresas de bienes. Si se dan cuenta, en este caso no hay ninguna, no son problemas que no tienen restricciones, por así decirlo. Porque generalmente yo les daba algo así como que los beneficios eran iguales a I menos W1, N1. En este caso no pasa eso, ¿no es cierto? Porque decía sujeto A que I es igual a tanto. Eso es lo que típicamente nosotros hacemos. En este caso no es necesario porque si se dan cuenta los I ya están reemplazados. ¿Ya? En la solemne eso se hizo para que la gente no perdiera tiempo en cosas, por decirlo de alguna manera, no tan relevantes, ¿ya? Entonces voy a copiar esta. Los beneficios de las empresas de bienes, voy a colocarle una vez mejor para que sea más fácil. Ahí. Es A1, N1 menos W1, N1, ¿no es cierto? Por razones obvias, las empresas de bienes y servicios pueden maximizar solamente respecto del trabajo. Entonces, mi derivada de los beneficios respecto del trabajo vendría siendo igual a A1 menos W1 es igual a 0, y ahí obtengo rápidamente que A1 es igual a W1. Están diciendo mi ecuación 7. Y para el segundo periodo repetimos, ¿no es cierto? Y tendría que mis beneficios del periodo 2 de las empresas de bienes vendría siendo igual a A2, K2 menos Z2, K2. Y por tanto la derivada de esto debería derivar respecto del capital, ¿no es cierto? Entonces yo al derivar esto respecto del capital voy a obtener que A2 va a ser igual a Z2. ¿Ya? Entonces hemos resuelto el problema de las familias, el de las empresas de bienes y servicios, y ahora nos toca resolver el problema de las empresas productoras de capital. Entonces, el problema de las empresas productoras de capital se puede escribir como, voy a colocarle acá, beneficios, capital, es igual a menos K2 más Z2, K2 sobre R, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, esta parte que está acá corresponde a los ingresos en el periodo 1, y esto que está acá corresponden a los ingresos del periodo 2, ¿ya? Entonces, si yo maximizo esto, ¿no es cierto?, respecto de K2, que es la variable que puede controlar la empresa productora de capital, voy a tener que es menos 1 más Z2 sobre R es igual a 0, ¿o no? Entonces con eso voy a obtener luego que 1 es igual a Z2 sobre R, o podría decir que Z2 es igual que R. Listo. Están diciendo mi ecuación número 9. Entonces fíjense, hasta ahora lo único que hemos hecho es sacar las condiciones de primer orden de cada uno de estos casos, ¿no es cierto? Tenemos en azul los casos de las empresas de capital, tenemos en rojo la situación de las empresas de bienes y tenemos en negrita la situación de las familias. Entonces,
Cuando nosotros ya damos este paso, hemos encontrado nuestro Euler-Lagrange de consumo, ¿no es cierto? Esto que estaría acá, en nuestro Euler-Lagrange de consumo, esto vendría siendo nuestra oferta de trabajo, esto de acá corresponde a nuestra demanda de trabajo, esto que está acá es nuestra demanda de capital, y esto que está acá es nuestra oferta de capital. ¿Alguien tiene alguna duda hasta lo que llevo ahí, o están todos bien? Carlos, ¿cómo vas? Lo entendí todo. O sea, voy siguiendo de paso a paso. Ya, bacán. Si creen que voy muy rápido, muy lento, me comentan nomás, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es que vamos a reemplazar todos estos óptimos y los vamos a meter en las restricciones, que es un poco lo que hacían, bueno, en los que están en micro 3, que también se hace harto en micro 3. En realidad se hacen casi todos los cursos matemáticos, porque es como la forma en que se resuelven este tipo de cuestiones. Entonces, yo les voy a recordar un segundito algunas ecuaciones. Por ejemplo, yo les dije que la restricción del periodo 1 correspondía a los ingresos laborales más los que provenían de las empresas, voy a colocarles, de bienes en el periodo 1, más los ingresos de las empresas de capital en el periodo 1, más la deuda, ¿no es cierto?, menos los impuestos. Eso es lo que nosotros habíamos dicho. Y nosotros también, de las empresas de bienes y servicios, supimos que los beneficios de la empresa 1, o sea, las empresas de beneficios en el periodo 1, correspondía a A1, N1, menos W1, N1, ¿no? Esos eran los beneficios de nuestra empresa, que si se dan cuenta es lo que está acá. Por otra parte, vimos que las empresas de capital en el periodo 1 tenían ingresos de menos K2. Quizás acá se pueden confundir un poquito. Es de menos K2 porque el problema es intertemporal de las empresas de capital y lo que está acá, eso es el periodo 1. ¿Ya? Y esto que está acá es lo del periodo 2. Entonces, los beneficios de la empresa de capital corresponden a eso. Y además, vamos a suponer de que T1 va a ser igual a G1. O sea, este supuesto es lo mismo que, es como decir en palabras que acá vamos a suponer de que hay un equilibrio fiscal. ¿Qué significa un equilibrio fiscal? Oh, se que pegó. Equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal significa de que todo lo que recaudo lo gasto. No gasto más ni menos. No hay déficit ni superávit. Y aparte el enunciado me dice que esto es cero. ¿Ya? Entonces fíjense que yo, esto que está acá, mi restricción la podría escribir de otra manera, ¿no es cierto? Yo podría decir que W1, N1, más los beneficios de la empresa en el periodo 1, o sea, más A1, N1, menos W1, N1, más los beneficios de la empresa de capital, o sea, menos K2, ¿no es cierto?, más B2 sobre R, menos T1. ¿O no? Entonces, aquí empezamos a notar de que este se puede eliminar con S, ¿no es cierto? Entonces, mi C1 me quedaría como A1, N1, menos K2, más B2, dame un segundito para bajar, más B2 sobre R, menos T1. ¿Ya? Déjenme revisar un segundito el enunciado. Ya. Entonces, acá, perdón, acá, G en el periodo I va a ser igual a T más la deuda. ¿Ya? O sea, la deuda fue como por parte del Estado nomás. Vamos a suponer esto por ahora para poder eliminar estas cosas rápidas juntas. Sería que podría decir que C1 va a ser igual a 1, N1, menos K2, y esto sería más G, o menos G, ¿no es cierto? Y G es 0, entonces esto se me va a ir al tiro. ¿Ya?
¿Alguien tiene dudas? Simplemente metimos todo esto dentro de la restricción. Y quizás nos podríamos dar cuenta de un detallito, de que C1 va a ser igual a I1 menos K2. ¿Por qué sería igual a I? Porque A1, N1, es lo mismo que I1. Esto es una de las cosas que tenía difícil esta prueba, de que tenían que ser capaces de darse cuenta de que A1, I1 es igual a, o sea, A1, N1 es lo mismo que I. Porque esto es básicamente la función de producción. ¿Ya? Se los coloco porque se los van a plantear en otro momento. Y por tanto, I1 es igual a C1 más K2. ¿Ya? ¿A qué les suena esto que estamos viendo acá? ¿Han visto esta ecuación antes? I1 es igual a C1 más K2. ¿Les suena de algo? Diego, a ti no te he preguntado. ¿A qué te suena? Me suena algo, me suena. A ver. La voy a dejar ahí para que la puedas ver. Piensa, ¿qué es K2? Ahora es el capital, o sea, la inversión. Ya, sí. Entonces, como que por lógica nosotros estamos viendo el tiro que esto equivale entonces a esto, ¿no? Por ahí va. Pipe, eso quiere Dime. decir que el PIB o la producción depende del consumo y la inversión, ¿o no? Exacto. Lo que nosotros estamos haciendo es que en este modelo, con gasto público cero, en donde el gasto público, o sea, en este modelo donde el gasto público es cero, o sea, por eso no está G, porque si se dan cuenta, si yo no hubiese eliminado G, me hubiese quedado consumo, inversión más gasto público, es como el modelo de macro 1, ¿no? Que en macro 1 veíamos esto de que el consumo, inversión, gasto público, y nos faltaría exportaciones netas, que lo vamos a agregar más adelante si quieren. Pero es lo mismo. Estamos volviendo a lo mismo. O sea, todo lo que nosotros hemos planteado, por decirlo de alguna manera, es lo mismo de macro 1, pero lo estamos abordando desde otro punto de vista. ¿Ya? Pero llegamos a las mismas ecuaciones. Entonces veamos qué es lo que pasa en el periodo 2. Ah, y todo esto, que esto sí es importante porque se les puede olvidar, que partimos del tema de las familias. Esta es la restricción de las familias. De aquí llegamos a esto. Entonces veamos qué es lo que pasa en el periodo 2. ¿Ya? Entonces el periodo 2 lo voy a hacer con azul para que lo vamos a reconocer más fácil. El consumo, si es que no me equivoco, era igual a los beneficios de las empresas de bienes en el periodo 2, más los beneficios de las empresas de capital en el periodo 2, menos la deuda, menos los impuestos. Creo que así era. ¿Ya? Así era, ¿no? Creo que sí, creo que así era. Entonces, C2 es igual a ¿qué? ¿Qué son estos beneficios de las empresas de bienes y servicios en el periodo 2? ¿Hay que ir a la empresa de bienes y servicios en el periodo 2? No. Pipe, te faltó un más, sí, eso sí, en el más B, es más la deuda. Ya. Dame un segundito. Periodo 2. Ya, ahí está. A2, K2, Z2, K2. Déjame reemplazar esto para que no se me olvide. A2, K2 menos Z2, K2. Ese más deuda, decís tú, debería ser menos deuda, porque acá está en positivo. ¿O no? Es que en la ayudantía sale como más B sub 2. O sea, sí, po, es que es más, pero para el periodo 1. Porque en el periodo 1 a ti te prestaron plata. En el periodo 2 el negativo es que tienes que pagar esa plata. Ah, ya, te capto. ¿Sí? Ya, y acá hay otra cosa importante, porque cuando coloquemos las empresas de capital del periodo 2, si nosotros nos vamos a la parte de las empresas de capital, ¿dónde están las empresas de capital? ¿Se escapan? Acá están. Es lo que está en verde, ¿no es cierto? Pero esas empresas de capital, si se dan cuenta, está dividido en R. Entonces la pregunta es, porque es Z2K2 partido en la tasa de interés al final, ¿no es cierto? Como la tasa de interés. En la restricción. Z2 lo coloco como, voy a colocarlo en verde, lo coloco como Z2K2 o como Z2K2 partido en R. ¿Qué creen ustedes?
¿Con o sin la E? ¿Está dividiendo o no está dividiendo en R? Matías. ¿Qué crees? Sin ¿Va a la R, dividir? sin la R se te dirían. Pero ¿por qué tendría, por lógica, con o sin R? Sin ¿Por qué R, no? ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que estamos en el periodo 2. Exacto. Nosotros le colocábamos la R porque ese monto que estaba en el periodo 2 lo estábamos tratando de llevar al presente. Por eso estaba dividido en R. Entonces, fíjense las cosas que estamos haciendo. Si se dan cuenta, las matemáticas son re sencillas, pero acá lo que estamos cachando es que para saber qué ecuaciones hay que ir colocando, tenemos que saber de dónde provienen. Y para saber dónde provienen, tenemos que ir entendiendo cómo tienen que entender bien la materia. Entonces, esto sería menos B2 menos T1, ¿no es cierto? Entonces, este se va con este. Me quedaría el consumo 2 es igual a A2, K2 menos, y sabemos que esto que está acá va a ser igual a G2. Este era un 2, perdón. Menos G2. El enunciado me dice que G2 es 0, creo. Déjenme confirmarlo. G2 es 0. Entonces, me va a quedar que C2 es igual a A2K2. Y A2K2, ¿a qué es igual? Lo voy a checar para que lo puedan ver un segundito. ¿Dónde está mi problema? A2K2, ese estamos buscando. ¿A qué es igual A2K2? A ver. ¿A quién no le he preguntado? Gonzalo. ¿A qué corresponde A2K2? Que es lo que tenemos ahí nosotros que igual a nuestro C2. ¿A qué corresponde? O Joaquín, cualquiera de los dos. ¿Se le ocurre? Sería como la productividad del... Como la inversión del periodo 2. A2K2 está acá, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y esto, A2K2, corresponde a la producción total. Está ahí cerca, no la productividad, la producción total en ese momento. ¿No es cierto? Entonces, esto vendría siendo como la función de producción del periodo 2. Entonces, lo que nosotros llegamos acá, voy a hacerle zoom, pum, es que C2 va a ser igual a I2. ¿Ya? Que es básicamente decir de que en el periodo 2 el PIB total va a ser solamente el consumo. Y ahora la pregunta que yo le hago, ¿por qué es solamente el consumo y no está el capital? Bueno, el gasto público no está porque dije que es 0. Pero ¿por qué no está el capital? ¿Por qué no hay inversión en el periodo 2? Porque no hay periodo 3. Exacto, porque no hay periodo 3. Esa es la respuesta, porque no hay periodo 3, porque el capital viene del problema intertemporal. O sea, siempre que tú tienes 2 periodos, va a tener capital solamente en el periodo 1. Si tuvierais 3 periodos, tendríais capital en el periodo 1 y 2. Si tuvierais infinito, tendríais capital en la cantidad de infinito menos 1. No existe esa cantidad, pero se entiende, ¿no es cierto? En n menos 1, si fuera hasta n. Entonces, nosotros ahora lo que hemos hecho, que se dan cuenta, fue encontrar varias cosas. Encontramos muchas ecuaciones, encontramos todas nuestras condiciones de primer orden y encontramos nuestras restricciones y las reemplazamos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a juntar todo lo que hicimos. ¿Ya? Esta es la parte interesante de esta ayudantía en particular. Entonces, voy a copiarlas porque si no nos van a borrar todas. Voy a hacerlo acá abajo, ya porque no quiero borrar esto. Entonces, nosotros teníamos que nuestras condiciones de primer orden eran C2 sobre C1 era igual a beta por R. ¿No es cierto? Eso habíamos encontrado en nuestro Euler-Lagrange de consumo. De las familias también habíamos encontrado que W1 era igual a N1 C1. ¿No es cierto? De las empresas de bienes y servicios encontramos que A1 era igual a A1 N1 a W1 creo. A ver que no me lo sé de memoria.
A1 es igual a W1 y A2 es igual a Z2. A2 es igual a Z2. Encontramos que Z2 es igual a R. ¿No es cierto? Esas eran todas nuestras condiciones de equilibrio. Esto era familias, empresas de bienes, empresas de capital. Ya está bien. Y encontramos además que nuestras restricciones, que el consumo en el periodo 1 era igual a... Perdón, no es consumo. Que nuestra producción en el periodo 1 era igual a nuestro consumo más nuestra inversión en el periodo 1 y que nuestra producción en el periodo 2 correspondía al consumo del periodo 2. ¿O no? Y a mí me dicen, en el enunciado, voy a colocarlo en rojo, que A1 es igual a 1, creo, ¿no? A1 es igual a 1, y aparte A2 es igual a 1 sobre beta. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es resolver toda esta cuestión y dejar todo en función de beta. ¿Por dónde recomiendo yo partir? Recomiendo partir sabiendo que A2 es igual a Z2. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A2 es igual a Z2. Esta que está acá, ¿no es cierto? Y yo también sé que Z2 es igual a R. ¿O no? Entonces R es igual a 2. R es igual a, por esto que está acá, 1 sobre beta. ¿O no? Entonces hemos ocupado esta y esta. Hemos ocupado algunas, ¿ya? Tenemos que terminar ocupándolas todas. Entonces R igual a 1 sobre beta. Entonces ahora vamos a meter este R acá. Entonces tengo que C2, voy a pasar el C1 para el otro lado, es igual a beta por R, que es 1 sobre beta, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar al tiro que C2 es igual a C1. O podríamos decir que el consumo no cambia en el tiempo. ¿No es cierto? Entonces ahora fíjense. Yo tengo que I2 es igual a C2. ¿No es cierto? O lo mismo que podría decir yo también de que I2 es lo mismo que C1. Da lo mismo, ¿no es cierto? Entonces como I2 es lo mismo que C1, C1 está acá. Y C1 que es igual a I1 menos la inversión en el periodo 1. ¿O no? ¿Me van siguiendo o alguien se mareó? Ya, todo bien. I2, ¿a qué era igual? A2, K2. ¿A qué era igual I1? A1, N1. ¿A qué era igual inversión en el periodo 1? A K2. ¿Ya? Estamos avanzando en esta dirección, ¿no es cierto? Entonces, acá yo puedo volver a ocupar algunas de mis restricciones. A2, ¿a qué era igual? A2 era igual a 1 sobre B. 1 sobre beta por K2. A1, ¿a qué era igual? A 1. Se me queda N1 menos K2. ¿No es cierto? Entonces yo también acá podría decir que K2 es igual a beta por N1 menos K2. K2 es lo mismo que beta N1 menos beta K2. Ya, voy a juntarlos, quiero saber los capitales. Entonces, K2 más beta K2 es igual a beta N1. K2. Oh, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Pipe. Sí, Pipe. Sí. Ya que se quedó pegado la tabla, la cosa donde escribo. Denme un segundito que no se está moviendo el flechero. Y ahora sí.
Entonces K2 vendría siendo 1 más beta sobre beta N1. K2 vendría siendo igual a beta sobre 1 más beta por N1. ¿No es cierto? Entonces, ahora que tengo K2, fíjense, este fue el orden que yo tomé. Partí de A2 igual a Z2, y después dije que Z2 era igual a R. O sea, básicamente lo que dije fue que partí juntando esto que está acá. Es como encontrar el equilibrio del mercado de capital, ¿no es cierto? O sea, como que partí por el mercado de capitales. Esto es como el paso 1, mercado de capitales. Y del mercado de capitales, después me pasé a el Euler-Lagrange de consumo. Entonces, después de eso me pasé a las familias, al consumo, y después de eso me pasé a las restricciones de equilibrio. Ese es el orden que estamos haciendo. Y de esto saqué el valor de K2, el capital 2. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿dónde tenemos? O sea, ¿por dónde podemos seguir? Acá vamos a hacer un camino paralelo, para hacerlo más rápido. Esta es mi recomendación de orden, para que lo hagan siempre. Que nosotros podemos recordar que W1 es igual a C1 por N1. Entonces, W1 es igual a C1. ¿A qué era igual? Acá está, en la 6. C1 es igual a I1 menos K2 sobre N1, ¿no es cierto? Y esto era lo mismo que decir W1 es igual a A1 N1 menos K2 por N1. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿a qué son iguales los salarios? Lo que está a la izquierda, W1, esto que está acá. Si nosotros nos vamos un poquito para arriba, acá está. W1 es igual a A1, ¿o no? O sea, yo acá podría colocar un A1. Pero A1, yo les dije que era igual a 1. Entonces esto va a quedar 1 es igual a A1, que es 1. Voy a colocar al tiro el 1 ahí. Entonces esto me quedaría, es igual a N1 menos K2 por N1, ¿o no? Entonces, ahora que tenemos estas dos ecuaciones, pasamos por las empresas de bienes y servicios, por las empresas de capital, y ahora que tenemos estas dos ecuaciones, simplemente meto este K2, lo voy a meter acá adentro. ¿Ya? Entonces, esto me va a quedar como... déjenme pensarlo, ya. Me quedaría N1 menos K2 por N1 es igual a 1. N1 menos K2 beta sobre 1 más beta por N1, ¿no es cierto? Es igual a N1. Entonces voy a hacerlo paso a paso para que no nos enredemos. 1 más beta por N1 menos beta N1. Todo esto sobre 1 más beta por N1 es igual a 1. ¿O no? Entonces esto de arriba me va a quedar como N1 más beta N1 menos beta N1 sobre 1 más beta N1 igual a 1. ¿O no? Entonces con esto le doy cuenta al tiro que este se va con este. Y por tanto me estaría quedando que N1 cuadrado, ¿o no? Es lo mismo que 1 más beta. O soy un circulito. O podríamos decir que N1 es lo mismo que 1 más beta elevado a un medio. ¿O no?
Entonces, fíjense en algo. En todo el proceso que hemos llevado hasta acá, esta es la primera vez que resuelvo todo, porque si revisaron el procedimiento como en detalle, se darían cuenta que ya ocupamos todas las ecuaciones y ocupamos todas las restricciones. Pero esta es la primera vez que llega un resultado que solamente depende de un parámetro, porque depende de beta, ya no depende de ninguna variable. Entonces, como ya no depende de ninguna variable, esta es mi solución. Lo que quiere decir que el valor del trabajo en el periodo 1 es este. Este es el número que equilibra el mercado laboral en el periodo 1. ¿Ya? Pero este, como ya es un número, lo puedo reemplazar dentro de mis otros óptimos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las otras cosas que yo debería estar buscando? Las respuestas se las dan en el enunciado y son K2, C1 y C2. ¿Por qué? Porque es el número del trabajo lo que equilibra el mercado laboral, es el número de K2 lo que equilibra el mercado de capitales, y C1 y C2 es lo que da los valores del consumo intertemporal de las familias. Entonces volvamos. K2 era igual a 1 sobre 1 más beta multiplicando a N1. Entonces K2 va a ser igual a 1 sobre 1 más beta multiplicando 1 más beta elevado a un medio. ¿Ya? O si quieren pueden dejarlo como K2 es lo mismo que 1 más beta elevado a menos un medio, ¿ya? Pero con esto ya esto está bien. Hemos encontrado nuestro numerito de capital que equilibra el mercado de capitales. Asterisco, porque es un número. Entonces, ahora hay que hacer lo mismo, pero con el consumo. Entonces, fíjense que el consumo en el periodo 1 era igual que el periodo 2, ¿no es cierto? Entonces, vamos a encontrar el mismo resultado, pero el consumo en el periodo 2 era igual a A2, K2. ¿Se acuerdan? Porque yo tenía que en el periodo 2 y 2 era igual solamente al consumo, solamente dependía del consumo, no había gasto público ni inversión. ¿O no? Entonces, esto es lo mismo que decir C2, es lo mismo que A2 era igual a 1 sobre beta por K2, que K2 está acá, que sería 1 sobre 1 más beta por 1 más beta elevado a un medio. Y como yo sé que C2 y C1 son iguales, entonces C1 va a ser igual a 1 sobre beta por 1 sobre 1 más beta por 1 más beta elevado a un medio. Y he encontrado los consumos que permiten equilibrar el consumo de las familias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Yo tengo una duda, ¿qué representaba el Euler-Lagrange consumo? ¿Qué es la idea que representa? ¿Sí? Lo que hace el Euler-Lagrange de consumo es que te muestra cómo las familias distribuyen su consumo a través del tiempo. Si van a consumir más hoy o mañana, dependiendo de beta y dependiendo de R. Entonces, si sube la tasa de interés del Banco Central, vaya a consumir más hoy día o mañana. ¿Qué pasa si sube beta? O sea, que cuánto tú castigáis consumir en el presente versus, o sea, cuánto castigáis el tener que esperar a consumir el futuro. ¿Cachai? Entonces ahí va y eso significa, te muestra la relación del consumo en el tiempo considerando esos dos parámetros. Pero son parámetros, ¿se acuerdan cuando yo les decía que las letras griegas en economía siempre son parámetros? O sea, esto es un número. Yo, por ejemplo, les podría decir, ya dígame cuánto es el trabajo que equilibra la economía si beta es 0,9. Entonces, ustedes después de hacer todo esto, simplemente meten un 0,9 donde están todos estos betas y meten esto en la calculadora y esos son los números que equilibran. ¿Ya? ¿A quién no le he preguntado? Diego, Joaquín. Fabiana, ¿quedaste con alguna duda de lo que hicimos hasta ahora? No, Felipe, ninguna duda. Te fui siguiendo. Bacán. Bueno, si se dan cuenta, ¿Felipe? lo que acabamos...
Eso mismo iba a preguntar. O sea, solamente hicimos la A. Sí, pues vamos en la A. Ahora vamos en la B. ¿Ya? Sí, porque esto es largo porque era una solemne. Entonces, no vamos a alcanzar a hacer la C, pero se las puedo dejar para que practiquen, porque lo que me interesa por ahora es que se den cuenta que el procedimiento va a ser siempre, siempre el mismo. Siempre se resuelve de la misma manera. ¿Ya? Entonces ahora lo hicimos lento una vez. Como lo hicimos lento una vez, ¿Ve? ¿Y ahora a qué se refiere con grafique la solución del modelo? O sea, llegar a los numeritos como los planteaste tú recién, ¿o no? sí, pero lo vamos a ver la próxima semana, porque me gustaría que los viéramos más en detalle. Hoy día quiero que mecanicen esto para que la próxima, porque esta es la primera vez que vemos equilibrio, entonces que sea más mecánico, y ya la próxima semana como que les damos con todo. Miren, Dale. les voy a dejar la pantalla 2 minutos, por si alguien quiere copiar algo. Yo por mientras me voy a buscar un vaso con agua. No sé si ven. Bueno, si alguien quiere hacerle suma a esto, puede pinchar como su pantalla y agrandarla, ¿ya? Yo voy a buscar un vaso con agua y vengo, para que puedan ver lo que hicimos todos. Ya, he vuelto. Entonces, como ya hicimos uno, ahora este segundo lo vamos a hacer a la velocidad de la luz. ¿Ya? Déjenme que tengo anotadas las ecuaciones acá al lado. Dame un segundito. Y ahora sí, perdón, que tuve una situación perruna. Entonces, acá los supuestos que me van a dar son que G1, ok, que borro esta cosa. Oh, ¿qué pasó? Se cerró. Ya. Entonces, acá lo que me dicen es que G1 va a ser igual a tita N1, que G2 va a ser igual a 0, que A1 va a ser igual a 1 y que A2 es igual a 1 sobre beta. Entonces, si se dan cuenta, este es un modelo en el cual se considera que hay gasto público en el primer periodo y todo lo demás está igual. O sea, básicamente lo que vamos a hacer con el modelo es evaluar cuáles son las consecuencias de que en un modelo de 2 periodos, o dicho, la comparación del presente con el futuro, solamente en el presente tengamos gasto público. ¿Ya? Entonces, vamos a partir igual que la situación pasada, porque acá se van a mantener todas las condiciones de primer orden. Lo único que van a cambiar van a ser las notaciones de equilibrio. O sea, spoiler, cada vez que tengan este ejercicio, si no les cambian las funciones de producción, el problema de las familias, y ya sacaron las CPO van a ser siempre las mismas. Lo que cambia es lo que se hace con las restricciones. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de las condiciones de primer orden. Teníamos que A2 era igual a Z2. ¿No es cierto? Nosotros partíamos por ahí. Y decíamos que A2 nos dicen que es igual a 1 sobre beta. ¿No es cierto? Por tanto, Z2
es lo mismo que 1 sobre beta. Y después decíamos que Z2 es igual a R, y por tanto R es igual a 1 sobre beta. O sea que lo primero que hicimos fue el mercado de capitales. ¿No es cierto? Vamos acá. Resolvimos el mercado de capitales. Entonces, después del mercado de capitales pasamos al consumo. Paso 2. Consumo. Y el consumo me dice que C2 sobre C1 por beta por R, ¿o no? Y llegamos entonces que C2 es igual a C1 por beta sobre beta, y por tanto C2 va a ser igual. Listo. Entonces, que sabemos que el gasto público, en el caso anterior, también teníamos que el consumo del periodo 2 y el periodo 1 era igual. Pero en este caso llegamos a lo mismo. O sea, sabemos que de partida tener gasto público en el primer periodo nos va a modificar la relación de los consumos, ¿no es cierto? Es más o menos obvio porque depende de beta y de R. Entonces, era una solución un poco obvia. Entonces, mi I2, ¿no es cierto?, va a ser igual a I1 menos K2 menos G1. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa... Esto pasa porque en el periodo 1, recuerden que el consumo 1 va a ser igual a todo esto. Bueno, haber dicho de otra manera. Acá arriba lo voy a hacer. Que I1 es igual al consumo 1 más la inversión en el periodo 1 más el gasto público en el periodo 1. Y nosotros hacíamos 0S. Entonces, si yo, pero ahora no lo voy a hacer 0, entonces C1 es lo mismo que I1 menos inversión 1 menos gasto público 1. ¿Ya? De ahí viene. No es nada más que eso. Entonces, I2, según las ecuaciones que tenía, era igual a A2, K2, I1 era igual a A1, N1, K2 es K2, menos G1. Si se dan cuenta, G1 va a estar acá arriba después. ¿Ya? Spoiler, nos vamos a ir para allá. Entonces, voy a seguir acá a la derecha. A2 es 1 sobre beta. A2 es 1 sobre beta por K2 es igual a A1. A1 es 1, N1, menos K2, menos G1, y G1 es tita sobre N1. ¿No es cierto? Entonces, ahora vamos a decir que K2 va a ser lo mismo que beta N1 menos beta K2 menos beta tita N1. Paso el K2 para el otro lado. K2 más beta K2 es igual a beta N1 menos beta tita N1. Yo sé que podemos factorizar acá, pero lo voy a hacer más adelante, ¿ya? K2, 1 más beta, es lo mismo que beta N1 menos beta tita N1. Y acá tenemos entonces que K2 va a ser igual a 1 sobre 1 más beta. Bueno, voy a colocar por beta, para echarme ese beta ahí, por N1 menos tita N1. ¿Ya? Esto quedó feísimo. Beta. Déjenme confirmar que esté bien. Beta 1 menos tita. Sí, vamos bien. Entonces, al igual que en el caso anterior, cuando llegamos al caso del capital, nos damos cuenta que solo está en función del trabajo, ¿no es cierto? Y cuando llegábamos a esta situación, volvíamos al equilibrio del mercado laboral. Entonces, ¿cuál era la situación del mercado laboral? W1 es igual a N1 por C1. ¿Ya? Entonces, W1 me dijeron que era 1. N1 por C1. Y C1 era igual a, ya lo dije antes, I1 menos K2 menos G1. ¿No es cierto? Entonces, 1 es lo mismo que N1 por A1, N1 menos K2 menos G1. Y G1, si es que no me equivoco, es tita N1. Si esto era tita N1. Tita N1. ¿Ya?
ese A1 lo podría eliminar, ¿no es cierto? Este que está acá. Porque ese es 1. Entonces esto ya me quedaría, voy a escribirlo al otro lado, me quedaría N1 por N1 menos K2 menos tita N1 es lo mismo que 1, ¿o no? Sí. Entonces, ya acá no puedo avanzar más. ¿Por qué? Tengo N y K2, son las únicas dos variables. Entonces, en este momento es cuando nosotros tenemos que meter una ecuación dentro de la otra. ¿Ya? A ver, voy a tratar de ordenar un poquito esto para que quede más fácil. Déjenme pensar un segundito cómo lo puedo ordenar para que me quede más fácil. Ya, voy a reemplazar este valor de K2 dentro de este N. ¿Ya? Entonces me quedaría N1 por N1 menos tita N1 menos K2, que sería beta sobre 1 más beta por N1 menos tita N1. Todo esto es igual a 1. ¿No es cierto? Entonces aquí hay que reordenarnos. Entonces me quedaría N1 es igual a, voy a multiplicar todo por 1 más beta. 1 más beta N1 menos 1 más beta tita N1 menos beta N1 menos tita N1 es igual a 1. Y déjenme hacer un segundito acá, ¿no? Beta 1, N1, sí. Entonces esto me va a quedar N1 es igual a 1 más beta, tita N1. Fíjense que esto de acá podría ser N1 por 1 menos tita. ¿No es cierto? Y acá también tengo N1. Entonces podría factorizar eso como N1, 1 más beta, por 1 menos tita. ¿O no? Ya va como agarrando forma esta cosa. Esto se puede factorizar como esto se puede factorizar como esto. Y si es que no me equivoco, eso me quedaría N1, 1 menos tita. Uno más beta, ese se va con este, ese se va con este, ya, sí, sí. Y me quedaría 1 más esto partido en 1 más beta. Ah, perdón, acá se me olvidó colocar que está todo dividido en 1 más beta. Porque multipliqué por 1 más beta arriba. Entonces me queda esto es igual a 1. Entonces, por razones obvias, esto me va a quedar n1 cuadrado, 1 menos tita, 1 más beta, es igual a 1. O que es lo mismo que decir que 1 cuadrado es lo mismo que 1 más beta sobre 1 menos tita, ¿no es cierto? O, dicho de otra forma, n1 es lo mismo que 1 más beta, 1 menos tita, elevado a un medio. Aquí yo les pregunto, ¿qué pasó con el trabajo respecto al caso anterior? El caso anterior tenía que n1 era igual a 1 más beta sobre un medio, creo. A ver, déjenme buscarlo. N1 era igual a 1 más beta elevado a un medio. Esto es lo que pasó. ¿Cuál es el efecto que tiene el gasto público sobre el trabajo? Tenemos que pensar que tita pertenece entre 0 y infinito, ¿ya? Son parámetros positivos. ¿Qué produce el gasto público en el trabajo? Lo incrementa, lo disminuye. Al aumentar teta vendría siendo como la parte de los subsidios, la gente trabaja menos finalmente. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo digo que trabaja más. A ver,
supongamos, si tita es 0, te quedaría lo mismo que en el caso anterior, ¿no es cierto? Perdón, porque te quedaría 1 más beta partido en 1, que es lo mismo que está a la izquierda, ¿no es cierto? O sea, si tita es 1, no afecta nada el gasto público en el periodo 1, ¿no es cierto? Y a medida que pasamos de 0 a 1, nos vamos acercando a 1. Por ejemplo, si fuese 1 medio, me quedaría 1 menos 1 medio, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 1 medio y pasaría como un 2 para arriba. Entonces me quedaría como 2 por todo eso que está ahí, ¿no es cierto? Incrementaría. Entonces, cuando voy pasando de 0, cuando voy subiendo tita, va incrementando el valor que toma esta ecuación. ¿O no? A medida que voy subiendo tita, va subiendo el valor que toma esta ecuación. Entonces, lo que me está diciendo esto es que si recordamos que el gasto público es igual a tita n1, que es básicamente lo que te está diciendo es que el gasto público depende de un parámetro y de la cantidad de trabajo, es que yo a medida que incremento este parámetro, más voy a afectar sobre el trabajo. Y encontramos que al resolver todos los problemas de esta economía, efectivamente, al incrementar tita, voy a incrementar el trabajo. Y con eso lo que básicamente está diciendo es que el Estado está en cierta medida contratando personas. Eso es lo que está haciendo. Y eso uno lo puede ver cuando ve esta ecuación. Porque esta es una ecuación que es de gasto público y que depende del trabajo. O sea, el gasto público se está gastando en trabajo. ¿Ya? Entonces veamos ahora cómo afecta el capital. ¿Dónde está mi capital? Oye, Pipón, Dime. una consulta. ¿Esa igualdad de N1 puede ser igual al gasto del gobierno partido en tita, que es como lo que se entrega el enunciado? Es que el B dice que es G1 es igual a tita N1. Claro, entonces despejando N1 quedaría G1 partido en tita, entonces eso podría ser igual a todo eso que está ahí. Ah, claro, claro. Que te estaréis como aproximando, pero tita es un parámetro, es un número nomás, po. Entonces como que no hay que despejarlo, porque al ser un parámetro te lo van a dar al final. Piensa que tú ese parámetro lo puedes calcular. Por ejemplo, tú esto lo puedes meter a Stata, puedes meter todas estas variables, hacer un modelo y calcular cuál es el valor de tita. De hecho, así es como sabemos cuánto vale beta, cuánto vale tita, cuánto vale omega y todos esos parámetros que nosotros usamos. Se saben cuánto valen, porque esas cosas se meten a Stata y tú lo calculáis con econometría. Ya, por ejemplo, para que sepan, beta vale 0,9. Como aproximadamente 0,9. ¿Ya? No sé si te respondí, Joaquín. Sí, en parte sí. ¿Sí? Vale. Entonces veamos qué pasa con el capital por esta participación. Teníamos que beta sobre 1 más beta N1 por 1 menos tita, ¿o no? Y lo mismo que está acá. Entonces voy a reemplazar simplemente el valor de N1 y me va a quedar que K2 va a ser igual a beta por 1 menos tita sobre 1 más beta por 1 más beta, 1 menos tita, elevado a un medio. ¿Ya? Acá yo creo que si es mejor ordenar un poquito, me quedaría beta por 1 menos tita elevado a un medio sobre 1 más beta elevado a un medio. ¿O no? Sí. Entonces, de nuevo, tita entre 0 y 1. Si tita es 0, ¿no es cierto? Me va a quedar igual que en el caso anterior. Pero si tita fuese un medio, por ejemplo, me quedaría 1 menos un medio. Entonces como que pasaría como dividiendo, ¿no es cierto? Achicaría el capital. Entonces fíjense que esto es interesante. Este efecto se llama crowding out. Crowding out. No sé si el profesor los pasó así. Pero el efecto crowding out quiere decir que cuando se mete el gobierno, incrementa, por decirlo así, como que hace como una mejora en el mundo laboral, por decirlo de alguna manera, pero empeora la situación de las inversiones. Eso se llama crowding out. O sea, no es que pase siempre, sino que cuando pasa eso, se llama crowding out.
porque es como que entra al Estado y saca a la empresa. ¿Ya? Ese fenómeno se llama crowding out. No quiero decir que cuando hay gasto público pasa eso, sino que cuando hay gasto público y pasa eso, el efecto que tiene, el nombre que tiene ese fenómeno se llama crowding out. ¿Ya? Y luego después reemplazamos simplemente para C1 y C2. ¿No es cierto? Y nosotros sabíamos que C1 era igual que C2. Déjenme buscarlo por aquí para hacerlo rápidamente. Yo llego a que C2 va a ser igual a 1 menos tita sobre 1 más beta elevado a un medio. Y esto va a ser igual para C1. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que hace tita? Entonces ahí tienen que evaluar qué es lo que hace. Entonces acá las preguntas que ustedes les van a hacer, que son las como tipo prueba, es ¿cómo afecta un gasto público en un periodo, en otro periodo? ¿Qué pasa si es mucho? ¿Qué pasa si es poco? Y ese tipo de cosas tienen que ir evaluando. Entonces ahora viene la C. La C ahí está. La C dice, suponiendo ahora que el gobierno contribuye a la productividad, suponga que G1 es igual a tita N1, G2 es 0, y A1 es 1 más omega, y A2 es 1 sobre beta sobre 1 más omega, y que omega es igual a tita. ¿Ya? Entonces hay que volver a resolver todo este modelo, y básicamente ahí tenéis que responder si es que cómo afecta este cambio. Si se dan cuenta, A1 es el parámetro de la tecnología en la función de producción. Entonces, lo que está diciendo esto es que el gobierno, de alguna manera, está cambiando la forma en que producen las empresas. Esto generalmente se le conoce como en los medios de comunicación es cuando se le llama los modelos de desarrollo, como cuando el Estado quiere guiar hacia dónde va en la dirección de esta cuestión. Bueno, esto vendría siendo un caso en donde lo hace, pero lo hace de forma productiva. ¿Ya? Entonces, básicamente acá vamos a ver si es que el Estado, cuando direcciona esto y lo hace de forma productiva, mejora o empeora las condiciones de la economía. ¿Ya? Y simplemente hay que resolverlo igual que los dos casos anteriores. Esos dos se los dejo para que los puedan resolver ustedes. Y si tienen dudas, me avisan. Les puedo mandar... Voy a dejar de grabar. ¿O alguien quedó con alguna duda? Sí, Pipe, ¿puedes volver a la pizarra, por favor?